Tenemos años conociéndolo como el hombre popular en varias producciones venezolanas, entre ellas Por estas calles y Cosita Rica. Es el hombre que se viste de diarismo, del tipo normal que vemos en la calle día a día. Los venezolanos utilizamos sus frases que ya se han vuelto parte de nuestra habla cotidiana, como qué es lo que está pa' sopa y como vaya viniendo, vamos viendo. Sin embargo, en la vida real es un hombre de múltiples facetas y de una sólida carrera profesional, tanto en la televisión como en las tablas. Franklin Virgües es mi invitado esta noche. Franklin Virgües es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Franklin. Qué placer tenerte aquí en el estudio. No, un placer, el placer es mío. Qué bueno. Oye, estuve leyendo tu vida y la verdad que has tenido una vida que merece ser contada. Justamente cuando veía tus inicios, tú comenzaste como office boy. Sí, ese fue mi práctica, no, bueno, no fue mi primer trabajo, pero fue uno de los primeros, profesionalmente hablando. Yo fui office boy de la cadena Capriles, recién llegado de Barquisimeto a Caracas, con las intenciones de hacerme reportero gráfico, fotógrafo, porque yo aprendí fotografía en un instituto maravilloso que existió en aquella época, extraordinario, que luego terminó siendo lo que es hoy, pues, un antro, pero que ese instituto, cuando lo creó el doctor Raúl Leoni, le hizo un gran bien al país. Se llamaba Consejo Venezolano del Niño, después se llamó INAN. Eran unos internados. Yo estuve un año en el Instituto de Observación de Menores de Los Teques, en La Matica. De ahí me trasladaron al ENEAL de Barquisimeto, cerca de Duaca, en el estado Lara, que es una escuela granja. Ahí saqué mi primaria, aprendí agricultura, avicultura, herrería, aprendí fotografía. Entonces aprendí a revelar y manejos de una cámara de fotografía y a jugar béisbol. Y como yo era extremadamente pantallero, de hecho me decían la pinta porque yo era pura pinta en todo, estaba en la banda seca porque me encantaba que las chicas me vieran tocando el redoblante, ¿no? Y jugar béisbol. Nunca fui bueno, pero esa fue mi pasión. Cuando me vengo de Barquisimeto a Caracas, yo jugaba en el 23 de enero donde vivía con el MOP Zona Sur, béisbol junior, luego juvenil. Y el manager del equipo del MOP Zona Sur me dice, ¿por qué no te vas a la Torre de la Prensa? Que van a fundar un nuevo periódico que se llama Extra, un periódico deportivo, que sacan los Capriles para hacerle competencia a un nuevo diario que sacaron los de Armas que se llamaba Meridiano, o se llama Meridiano, y que de repente se convirtió en un boom, ¿no? Ese periódico deportivo. Ellos sacan este periódico y yo voy a buscar trabajo. Obviamente no me daban como fotógrafo porque para ser fotógrafo tenías que tener una serie de requisitos, formar parte del ABP en aquella época o del sindicato de reporteros gráficos, tenía experiencia de eso. Pero entonces me dieron el de office boy. Y yo llevaba, comenzaba en la mañana llevando el café a los periodistas, todo el material lo llevaba al taller, luego en la noche, cuando hacía falta un fotógrafo, Miguel Ángel Capriles, que en paz descanse, ya yo tenía 6, 7 meses trabajando como office boy, le pedí la oportunidad y me dieron el chance de que yo fuera al laboratorio de Héctor Rondón. ¿Quién fue Héctor Rondón? Es importante. Héctor Rondón fue el fotógrafo que tomó aquella famosísima foto del soldado, del sacerdote tomando el soldado en el Porteñazo. ¿Sabes que esa foto se ganó el premio Pulitzer en Nueva York? Y Héctor fue mi tutor en ese laboratorio de fotografía donde aprendí cosas del reporterismo gráfico y comencé a trabajar como reportero a los meses de haber entrado a la cadena. Me llamaban el ofitógrafo, porque yo era office boy de día y fotógrafo en la noche. ¿Y cómo llegaste de allí a los estudios de televisión? Porque como yo, acuérdate, yo venía del internado y en el internado yo siempre estuve en los actos culturales. Me encantaba la lucha libre que se transmitía por RCTV y por el cadena venezolana de televisión CBTV, que se llamaba La Cacha Cascán. Yo quería ser como esos luchadores, yo quería ser Mr. Lara, y tú sabes, ¿no? Pero siempre para que las chicas me pidieran algo. Yo era un pantallero desde que nací, y me encantaba la figuración. Yo sabía que eso me gustaba, no sabía si iba a llegar a la televisión o no.
Y estando trabajando como reportero gráfico, Jesús Bustinduy, que en paz descanse, un periodista amigo, me recomienda que estudie en la Escuela Juan Azujo, en Quinta Crespo, de Porfirio Rodríguez, que en paz descanse también. Me inscribo en la Escuela Juan Azujo y comienzo a estudiar teatro allí. Descubrí algo que se llama el teatro, descubrí unos textos, descubrí unas obras, descubrí que tenía que ir al teatro a ver funciones, a socializar con el mundo teatral. Los empecé a descubrir y luego, con el paso de los años, salgo de la Escuela Juan Azujo, voy a la Escuela de Camacho y luego con mi maestro Luis Márquez Páez termino como actor en la Universidad Central de Venezuela en el teatro universitario. ¿Cómo entro a la televisión? Ya yo no trabajaba en la Torre de la Prensa, yo era fotógrafo del Seguro Social en la época de Carlos Andrés I. Y Delia Fiallo estaba con Ivonne Atas caminando por el hospital junto con la jefe de Relaciones Públicas, Elizabeth Camino, para aquella época, viendo las instalaciones del hospital porque el Seguro Social le iba a prestar el Pérez Carreño para que ella hiciera lo que fue su telenovela Rafaela, que protagonizó Arnaldo Andrés y Chelo Rodríguez. Y la periodista Sosa Suárez le dice, mire, el fotógrafo de nosotros es actor, trabaja en el teatro universitario. Y Delia, como agradecimiento al seguro, de pronto me pide mi nombre, se lo doy y me llaman, y el teléfono de mi casa. Y me llamaron de Venevisión para que fuera a hacer un personaje que se llamaba Doctor 1. Médico número 1. ¿Pero ella vio en ti algo? No, ella lo hizo por agradecimiento. Agradecimiento, digo, vamos a ver qué tal. ¿No crees tú que vio en tu forma de ser, como tú dices? En ese momento quizás no vio sino a un flaquito, peludito, con una cara de malandro impresionante, que caminaba de lado y tal, ¿no? Con ganas de comerse al mundo. Entonces me dan ese chance, médico número 1, yo salgo del TU, ya yo tenía años haciendo teatro, pero en la universidad, y teatro de izquierda, de paso, ¿no? Y yo llego ahí, veo aquellas parrillas en el estudio 5 y de pronto entra Ivonne Atas, Herminia Martínez, todas esas actrices famosas, querida Canelón. Por poco no me desmayé cuando vi de frente a nuestra primera Miss Mundo, Susana Dwin. Siempre fue una admiración, pero cuando la veo por poco, de paso, ella fue la primera mujer que yo besé en televisión. Y después te cuento esa anécdota, fue bochornosa para mí. ¿Por qué? Porque Susana era una echadora de broma y me echó una gran broma y yo bueno, después te cuento eso. Entro a trabajar en esa telenovela y al pocas semanas ya no era el Doctor 1, sino ya era el Doctor Guillermo. Ya tenía nombre, esta era la mano derecha del protagonista, Arnaldo Andrés. Fui creciendo y a los pocos meses me contrata Venevisión como artista exclusivo de su planta y dejé la fotografía para dedicarme a la actuación. Bueno, ya ha sido pues toda la trayectoria que has tenido hasta el día de hoy. Bueno, yo trabajé, en Venevisión trabajé 3 años, comenzando. Luego de ahí me fui a Radio Caracas Televisión, donde trabajé por casi 27 años. ¿Qué conservas de ese Franklin Virgües, que era office boy, luego era fotógrafo y después actor de aquella época? Aparte ¿Y qué has desechado en el camino? Claro, aparte de los recuerdos, la experiencia, los amigos, yo estoy ahorita escribiendo, lo comencé en México, por cierto, escribiendo un libro que se llama Anecdotarios de un actor. Miles de anécdotas que me han ocurrido a lo largo de casi 45 años de trabajo en la televisión y en el teatro, y enalteciendo el trabajo tanto de los técnicos como de los artistas y del equipo de producción en la televisión. De hecho, mi tesis de grado, cuando yo me graduó en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, mi tesis de grado es en la televisión a colores, el negro no se ve. Discriminación y autodiscriminación del negro en la televisión venezolana. Tesis dedicada a Tomás Enrique, quizá el primer negro que trabajó en la televisión. ¿Pero lo sentiste tú cuando entraste al mundo de la televisión? ¿Sentiste esa discriminación? Es que la discriminación no está en que te discriminan porque tú eres negro o eres marginal o no. Está y existe, es un hecho, en el tipo de papeles que te asignaban. Insisto, no es mi caso, porque he hecho de todo en la televisión. Médicos, abogados, buenos, malos, etcétera, etcétera. Es en el tipo de papel. Si tú analizas, por ejemplo, la historia de Tomás Enríquez, aparte de que él hizo Dios,
es una excepción, él hizo Dios, un Dios negro, una excepción. La mayoría de sus papeles son de policías asesinos, de malos, marginales, malandros. Es decir, hay un tipo de personajes asignados a ese prototipo de color físico de cada uno de los actores. En la actualidad todavía sigue siendo así. Porque bueno, hay un patrón de venta que dice que al que consume el género no le interesa que su ídolo se parezca al malandro del barrio o al policía matraqueador o el guardia nacional violador o al bombero matraqueador, mentiroso o Pero flojo. no pasó eso, por ejemplo, con Eudomar Santos. Pasó un poco con Eudomar Santos. Sin embargo, Eudomar Santos era un delincuente, entre comillas, que no lo era, simplemente rayaba el delito. Siempre estuve al borde de la delincuencia, pero nunca pasó los límites, nunca fue un delincuente. No era un ladrón, no era un asesino, no era un drogadicto, todo lo contrario, era un malandro, diríamos que buena gente, con aspiraciones a llegar a más. Lo que ocurre es que él no tenía los mecanismos ni la forma de cómo llegar a ese algo más. Después de casi 30 años de haber representado ese personaje, todavía la gente te sigue identificando con Eudomar Santos. Todavía. ¿Sientes que eso de alguna forma limitó, te encasilló ese personaje en tu carrera? No, yo he hecho muchísimas cosas en la televisión. Mira, después de Eudomar Santos, yo hice Un sacerdote, una novela de Leonardo Padrón, maravillosa. Y también hice otra cosa con dos personajes, uno bueno y uno malo, en una serie de Carlos Pérez, Anita Vivas, por ejemplo. Hice muchísimas, Pobre Negro, los ciclos de Rómulo Gallegos, los ciclos de Arturo Uslar Pietri. No, yo he hecho cosas realmente interesantes, tanto allá como aquí, o como en México. En fin, he hecho muchos personajes. Lo que pasa es que esa telenovela divide el género en un antes y un después, porque marcó una etapa, fue una novela distinta, diferente, como casi todas las cosas que hacía RCTV. Marcó un momento histórico dentro de la vida del género, tanto así que fíjate que ocurrió un personaje al final de la telenovela, que eso no existía, que era... se editorializaba al final de la telenovela con el personaje aquel que hacía Alexander Milich, un actorazo nuestro que hacía Don Lengua. Él editorializaba, yo no sé quién escribía el editorial, sobre los acontecimientos sociopolíticos de la Venezuela actual al final de cada capítulo, y luego entraba una frase que el locutor era el negro Tomás Enríquez. Ahora, Franklin, esa frase que popularizó Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo, que además fue una frase muy, muy famosa, ¿crees que de alguna forma refleja la forma como el venezolano enfrenta sus problemas, las soluciones temporales que le da a sus problemas, de alguna manera el parapeteo, la improvisación, y eso precisamente nos ha llevado hasta donde está Venezuela hoy en día? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Franklin Virgües es el hashtag de esta noche. Ya volvemos.